Muy buenas amigas, amigos, bienvenidos a un video más en mi canal de Todo Cardio. En esta ocasión vamos a ver lo que es el apartado de anatomía cardiovascular. Como ya habíamos visto en la clase anterior, vimos la embriología. Esta vez vamos a ver la anatomía cardiovascular por capítulos. ¿Qué quiere decir? En esta clase vamos a ver lo que es las generalidades de lo que es el sistema cardiovascular, el pericardio y el mediastino. Y en los siguientes vídeos vamos a ver lo que son la configuración externa, interna, la irrigación, el drenaje venoso y la inervación. Entonces, bueno, yo soy el médico Jairo Pereira. Comenzamos. Entonces, ¿cuál es la función de este sistema cardiovascular? ¿Para qué sirve? Básicamente la función es la de llevar sangre y linfa también hacia todos los tejidos y regresarlos a su vez hacia el corazón para nuevamente bombear la misma sangre. ¿Ya? Entonces tenemos que básicamente el corazón es su función es la de actuar como una bomba que expulsa sangre. ¿Ya? Le expulsa sangre a través del ventrículo izquierdo por la aorta hacia todos los tejidos y regresa todo otra vez por las venas cavas a la aurícula derecha para ir a través del ventrículo derecho y oxigenarse en los pulmones a través de la arteria pulmonar. Y las arterias y las venas son ese medio de transporte que les acabo de mencionar, en la cual por las arterias va a ir la sangre oxigenada y por las venas la sangre no oxigenada. A excepción, claro, de aquí, como podemos ver, las venas pulmonares ya tienen sangre rica en oxígeno que llegó de los pulmones. Y la arteria pulmonar, a pesar de que es una arteria, lleva sangre poco oxigenada. Entonces, hay que diferenciar en lo que es tanto sistema como aparato cardiovascular, ¿ya? El aparato cardiovascular le engloba lo que es el sistema linfático. El sistema linfático lo veremos cuando sean las clases de fisiología circulatoria, pero tenemos también que abarcarlo aquí en la función cardiovascular. ¿Por qué? Porque también circula la linfa a través de los vasos linfáticos, ¿ya? Que tiene otras funciones, que esta es más inmunológica, de recolección de proteínas, del medio interno, pero eso, como les digo, veremos en la clase de fisiología circulatoria. Entonces, existe dos tipos de circulaciones, ¿ya? La circulación menor o pulmonar es aquella en la que hay un transporte entre el corazón y pulmones y corazón, ¿ya? Miren, como les había mencionado aquí, toda la sangre que viene de la cabeza, de los brazos, viene por la vena cava superior hacia la aurícula izquierda. Y todo lo que viene desde abajo, las piernas, abdomen, por la vena cava inferior. Entonces, aquí llega a la aurícula derecha, después pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y de aquí es expulsada por la arteria pulmonar para su oxigenación. Después del nacimiento, obviamente, como ya habíamos visto en la clase anterior. El pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Entonces, una vez oxigenada la sangre, que eso ya lo verán en la clase de fisiología pulmonar, cuando vean fisiología del pulmón, eh, ocurre la oxigenación de la sangre y esta entrará por las venas pulmonares, que son cuatro, dos izquierdas y dos derechas, y llegarán a la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, de aquí, de la aurícula izquierda, pasarán al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Pasan de aquí y de aquí son expulsadas hacia el resto del cuerpo por circulación sistémica por la aorta. Ya aquí va la cabeza, los brazos, las piernas, hacia todos sus órganos. ¿Ya? Entonces, la circulación pulmonar es o menor, esa es la que básicamente es del ventrículo derecho a los pulmones. ¿Ya? Y la circulación sistémica o circulación mayor es la que conecta el ventrículo izquierdo con el resto del cuerpo. Aquí tenemos un gráfico más didáctico en la cual tenemos que a la aurícula derecha le llegan sangre no oxigenada a través de las venas, tanto superior como inferior,
De aquí al ventrículo derecho pasa hacia los pulmones. Aquí en los capilares pulmonares se da el intercambio de oxígeno. Y de aquí va de los pulmones a la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares. ¿Ya? De ahí va al ventrículo izquierdo. Y aquí es donde se da la expulsión a través de la aorta para la circulación sistémica. Igualmente aquí en los capilares, aquí usan todos sus órganos, su piel, su hígado, sus riñones, la sangre, y se recoge la no oxigenada y sus desechos y va de nuevo. Y así es un ciclo, desde que su corazón empieza a latir hasta pues que moramos. Entonces, una vez explicado esto, tenemos que ver lo que es el mediastino, ¿no? Ya que el corazón se encuentra justamente en este espacio. Este es un espacio virtual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es un espacio como tal que no hay una estructura física que lo delimite, ¿ok? O sea, es un espacio virtual entre las dos cavidades pulmonares, ¿ya? Tanto pulmón izquierdo como pulmón derecho. Entonces, básicamente podemos decir que el mediastino es el compartimiento central del tórax y se va a dividir en dos partes. El mediastino tanto superior como el mediastino inferior, ¿ya? Entonces, el mediastino superior se extiende básicamente de lo que es la abertura torácica hasta el plano transverso del tórax. Este plano transverso del tórax va desde el ángulo de Luis, que es el ángulo del esternón, ya hacia atrás, hacia el disco intervertebral entre la vértebra T4 y T5, o sea, las vértebras torácicas como tal, ¿ya? Entonces aquí tenemos que es el mediastino superior, que como podemos ver es más pequeño que el mediastino inferior. Ahora, el mediastino inferior, que es donde están las estructuras que más nos van a importar a nosotros, eh, estas van desde el diámetro transverso del tórax, o sea, desde el límite inferior del mediastino superior hasta el diafragma, como podemos ver aquí, ¿ya? Este mediastino inferior, a su vez, se divide en un mediastino anterior, medio y posterior, ¿ya? Tenemos que cada uno de estos a su vez tiene diferentes estructuras. Por ejemplo, en el mediastino medio es el que más nos importaría, que ahí está todo lo que es el corazón. En el mediastino posterior ya estarán los grandes vasos, ¿ya? Entonces, eh, lo que vamos a ver en las clases siguientes es lo que involucra el corazón y todas sus caras, ¿no? Caras, configuración interna y externa. Ok, ahora vamos a ver lo que son las capas, desde afuera hacia adentro. Básicamente al corazón lo va a recubrir siempre un tejido adiposo, es decir, grasa. Miren, aquí tenemos una autopsia en la cual tenemos a un corazón, en el cual todo esto amarillo que ustedes pueden ver es grasa. Eh, Esto obviamente ya solo se lo puede ver en un postmortem, pero todos esos pacientes que son muy obesos, que tienen sobrepeso, que comen mal, lo muy probable es que tengan así el corazón, ¿ya? Y esto es un peligro porque obviamente cada de esa grasa, esas placas acumuladas, irán a lo que son las arterias coronarias y si es que las tapan, provocarán después un infarto. Que eso, bueno, si bien no es el objetivo de la clase de hoy, lo veremos cuando veamos cardiopatía isquémica, es el desencadenante como tal de un infarto, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que primero lo que recubre el corazón es una capita de grasa, ¿no? Ya. Después tenemos al pericardio, el famoso pericardio, que esta a su vez tendrá dos capas. La capa más externa es el pericardio fibroso, ¿ya? El pericardio fibroso es la capa más resistente. Y después tenemos un pericardio seroso, ¿ya? El pericardio seroso, a su vez,
tiene dos láminas. Se divide en una lámina parietal, que es esta de aquí, la más delgadita, y el, el, el pericardio seroso con lámina visceral. Este pericardio seroso de lámina visceral básicamente es el que está más pegado al corazón y se lo conoce también como epicardio, o sea, la capa más externa del corazón. Esto les pueden preguntar en un examen, por ejemplo, si les dicen eh, cuál es la capa serosa que se conoce también como epicardio, ustedes ya responderán la capa visceral. ¿Ya? Ahora, entre estas dos capas, tanto parietal como visceral, hay un pequeño espacio, ¿ya? Este espacio se lo conoce como cavidad pericárdica. En ese espacio hay líquido pericárdico, que tiene la función de funcionar como un lubricante, por así decirlo, para que hayan los latidos cardíacos. Recuerden que el momento que el corazón late, lo hace hasta que la persona fallece, ¿ya? Entonces, miren la importancia que es de ese líquido, que ya vamos a ver más adelante igual cuál es la cantidad y qué va a pasar si es que en un caso se excede ese líquido, ¿ya? Como vemos aquí, esta es una vista lateral de las capas, ¿ya? Y después del pericardio seroso visceral, que es el epicardio, de ahí ya vamos que es más hacia adentro el miocardio, que es la capa más gruesa, que es la capa muscular, que ya veremos su fisiología en clases más posteriores, y la capa más interna, que es el endocardio. Después de esta capa interna ya viene lo que es aquí, ya sería como que el ventrículo, ¿no? Aquí tenemos otra vista, igual tenemos que desde hacia afuera, tejido adiposo, después pericardio fibroso, después un pericardio seroso, que a su vez se divide en un visceral, que es el epicardio, y el parietal, que está hacia más afuera, y después más abajo el miocardio y el endocardio. Entonces, el pericardio fibroso, como les había mencionado en la anterior diapositiva, es el más resistente. No es una capa elástica. La función de este es mantener la posición del corazón y también limite su expansión exagerada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a unir este pericardio fibroso al resto de estructuras adyacentes? Superiormente, es decir, por arriba, se continúa con la túnica adventicia de los grandes vasos que entran y salen del tórax, es decir, con vasos del mediastino superior. Se inserta anteriormente hacia adelante en la superficie posterior del esternón con los ligamentos esternopericárdicos, ¿ya? Que podemos ver aquí, esternopericárdico inferior y el esternopericárdico superior. Y está unido hacia atrás, o sea, posteriormente al mediastino posterior, ¿ya? Que es donde les dije que ahí pasaban los grandes vasos, igual la aorta, las cavas, por el ligamento vértebro pericárdico, ¿ya? Ligamento vértico pericárdico, está aquí como podemos ver. Y inferiormente, o sea, en el suelo de este pericardio fibroso, se inserta por el diafragma a través del ligamento pericárdico frénico. El pericardio fibroso, como ya les había explicado, contiene dos láminas. Entonces la lámina más hacia afuera, más externa, que es la lámina parietal, ¿ya? Que esta recubre la parte interna del pericardio fibroso, ¿ya? Porque el pericardio fibroso está aquí afuera. Entonces, por eso recubre la parte más interna. Y la lámina visceral, que esta básicamente es del epicardio, o sea, la parte más externa del corazón. Entonces, en esta cavidad pericárdica, como les mencioné, hay líquido. Entonces, lo normal es de 15 a 50 cc, o sea, mililitros, ¿ya? Que su función es la de actuar como un lubricante para que haya un correcto latido, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que hay más de 50 mililitros? Ahí ya tendremos una enfermedad, que igualmente lo veremos cuando veamos todas las enfermedades del sistema cardiovascular, que es el derrame pericárdico, ¿ya? Entonces, vean
cuál importante es esta cavidad aquí del corazón y el líquido que hay aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál podemos resumir que son las funciones del pericardio? Uno, de evitar la fricción. Dos, de soporte y fijación. Tres, de protección a su vez. Claro que no les va a proteger, digamos, alguien de un cuchillo, ¿no? De un apuñalamiento, pero como tal, bueno, también tiene una función protectora. Y la cuarta, como prevención de la dilatación excesiva, sobre todo con el pericardio fibroso. Entonces, ¿cómo se irriga este pericardio? Tenemos que va a depender igual si es que es del pericardio parietal o el visceral. El pericardio parietal se irriga a través de la arteria mamaria interna, específicamente de la arteria pericardiofrénicas, ¿ya? Pericardiofrénicas derechas como pericardiofrénicas izquierdas. Y también por ramas epicárdicas de las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores. Aquí la tenemos, de las arterias bronquial derecha, de la arteria bronquial izquierda, de la arteria esofágica y de las frénicas superiores, que en este gráfico no se puede ver, que es de neta. El pericardio visceral básicamente se irriga, o sea, el epicardio por las arterias coronarias, que eso ya lo veremos más adelante cuando veamos circulación coronaria. Y la inervación del pericardio básicamente igual va a depender si es que es del pericardio parietal o del pericardio visceral. El pericardio parietal básicamente llega por el nervio frénico y el pericardio visceral está inervado por el plexo cardíaco. Y listo, amigos. Eso vemos en la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a ver lo que es el corazón y su configuración externa. Muchas gracias, suscríbanse y compartan.